Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿Cómo profe, buenas están? tardes. Listo chicos, la clase que vamos a ver hoy ya no hace parte de la prueba que van a tener mañana, ¿ya? La prueba de mañana, recordemos que se abre a las 9 de la noche y se cierra el viernes a las 9 de la noche. Son 24 horas en que la prueba está habilitada y es de la clase que tuvimos el lunes pasado y de la que tuvimos, la última clase que tuvimos en diciembre. Ya esas serían esas dos últimas clases que hacen parte de este módulo 3, que todavía estamos en el módulo 3, sino que este módulo 3 se divide como en dos submódulos. Em, la parte que se va a evaluar son las dos últimas clases del módulo que denominamos como medicina complementaria. No sé si alguno tenga alguna duda antes de empezar sobre la prueba de mañana. Hola, profesora. O sea, sería la clase de ayer más la clase del lunes que entra en la prueba. La clase del lunes y la clase que vimos en diciembre, la última clase que vimos en diciembre. La última clase que vimos en diciembre. Ya, ya, gracias. Exacto, sí. Listo. Entonces vamos a empezar por acá, que es el rol del auxiliar de farmacia. Entonces lo que vamos a ver en esta parte del módulo 3 es las competencias que debe tener un auxiliar de farmacia, con qué se va a enfrentar, las habilidades que debe tener, lo que debe manejar para la atención, los procesos en los que se desempeña en la farmacia, principalmente lo que es dispensación. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo que son las condiciones de venta de medicamentos y también vamos a ver lo que es gestión de inventario. Vamos a ver la parte de adquisición, o sea, son procesos en los que el auxiliar interfiere, no es, digamos, su proceso como tal, pero que tiene también mucho que ver en cada uno de sus procesos. Recordemos que el proceso principal, el que tiene que ver, el que en el que hace parte el auxiliar es la dispensación de medicamentos, ¿cierto? Esa es la razón de ser. Entonces, las farmacias son el primer punto de contacto al sistema sanitario de nuestro país. Han dejado mucho de lo que es el modelo tradicional, que es basado en la venta y en la compra de medicamentos, y se ha convertido en un espacio de atención integral. Esto lo hemos tocado en diferentes oportunidades, nada más en todas las clases anteriores, en las cuatro clases anteriores, en donde veíamos todo lo que es complementario a la venta de medicamentos en farmacia, ¿cierto? Ya incluso si ustedes ven y entran a una farmacia, por ejemplo, las de cadena, la parte dermocosmética es la que genera el primer impacto, la que, digamos, se coloca en primera instancia, en el momento en que pisamos la farmacia, lo primero que vemos es lo que ocupa generalmente un gran volumen, una gran parte de la farmacia. También vemos la parte de insumos, vemos que todo se ha modernizado mucho. En el futuro todo apunta a que sea, digamos, más sistematizado. Actualmente es común encontrar una asesoría más amplia desde la parte farmacológica brindada por el químico farmacéutico hasta la asesoría dermocosmética y que se vuelve muy especializada, ¿cierto? La parte de dermocosmética, como les digo, ya hay cursos para los auxiliares, para digamos, meterse en todo este mundo de la dermocosmética, no solamente de los cosméticos, sino pasar a la parte de dermocosmética. Y en cuanto a la atención farmacéutica, antes el químico farmacéutico estaba mucho más atrás del mesón, ahora se ve un poco más, ahora, por ejemplo, Ahumada, las farmacias más grandes hacen atención farmacéutica, entonces vemos que, por ejemplo, hay toma de niveles de presión arterial, de glicemia, de colesterol, ayudan en el seguimiento de parámetros, ¿ya? Y algunas van un poco más como tratándose de asemejar a lo que es la farmacia en España, ¿cierto? Que siempre ha sido
como el punto de referencia para las farmacias de acá, de América Latina, que es un poco más integral, más de atención, más de acompañamiento, de seguimiento, ¿cierto? Entonces, de a poco, cada farmacia se va como especializando en un punto u otro, como lo que les mencionaba de los medicamentos veterinarios. Entonces, obviamente, una persona que no sabe nada de veterinaria va a preferir ir a una farmacia reconocida por la venta de estos productos porque sabe que va a recibir una buena asesoría. ¿Cierto? En las otras farmacias va a ser más general, ¿cierto? No va a ser tan específico. Entonces siempre van a tender a buscar esas farmacias que se especializan en algún punto específico. Por ejemplo, en Santiago, la farmacia Daniela, que se especializa en oncología. Entonces en las farmacias no vamos a buscar la parte si quiero homeopatía o productos naturales, más bien las farmacias de cadena para todo lo que es dermocosmética, porque tienen un amplio stock, un portafolio más amplio. Entonces, cada una se va como especializando en cierto aspecto. Hay otras que tienen muchos insumos, todo lo que son la parte de ortopedia y tienen harto conocimiento. Entonces, la persona que va a buscar alguno de este tipo de productos, pues prefiere ir a estas farmacias en donde sabe que va a encontrar un mayor portafolio y un mayor conocimiento. Cada vez es más importante que los auxiliares de farmacia y todo el equipo de farmacia como tal no solamente tenga conocimiento en los medicamentos alopáticos, que recordemos que son esos medicamentos comunes, los medicamentos de los que más sabemos, ¿cierto? De la metformina, de la metoclopramida, del acenocumarol, ¿cierto? Sino también saber de otras cosas, de otros temas. Hay farmacias que incluso hacen seguimiento a parámetros clínicos, como les dije, ¿cierto? Todo esto definido dentro de un programa de atención farmacéutica. Entonces siempre buscan como, digamos, diferenciarse de las otras farmacias por algo, ¿cierto? Colocarle un sello, sobresalir, tener un plus por encima de las otras. Es cierto que en la farmacia no se prescribe, ¿cierto? Pero sí se orienta y se aconseja al cliente, al paciente, que cada vez es más demandante de servicios. Entonces, en la medida en que se tiene más conocimiento, finalmente ustedes pueden brindar un mejor servicio, se tienen clientes más satisfechos con la atención y de por sí uno también se siente mejor de poder ayudar a las personas, ¿cierto? De poder orientarlas, porque en Chile y en general en América Latina y en el mundo, las personas no es que sepan mucho de medicamentos, ¿cierto? Si la persona va a comprar otro producto, algo del hogar, por ejemplo, algo de papelería, generalmente tiene mucho más conocimiento que cuando va a ir a comprar un fármaco. La persona no sabe si se puede partir o no, no sabe cómo se debe administrar. Yo no sé si les he contado este caso. Una vez estaba en la farmacia y vino una chica a pedirme un post-day, ¿cierto? Una pastilla del día después, un anticonceptivo de emergencia. Era cuando estaba el levonorgestrel de 0,75 que vienen los dos comprimidos. Resulta que se le vendió, ¿cierto? Es un medicamento de venta libre y volvió al rato y preguntó o comentó que tenía pues como una dificultad con el medicamento y que era que sentía que no se le había disuelto, pues como en las palabras de esta clienta. Entonces era como que es que no se me ha disuelto. Entonces yo le preguntaba, pero ¿usted cómo sabe que algo se le ha disuelto en el estómago o no? Resulta que la persona se había aplicado los dos comprimidos de manera intravaginal, ya cuando la pastilla de emergencia es de vía oral. Entonces hay mucho desconocimiento, no solamente en todo lo que es anticoncepción, en medicamentos de anticoncepción, sino en general en todos los fármacos, ¿cierto? No saben si se puede tomar con alimentos, si se puede tomar con otros fármacos, no saben incluso para qué sirven, solamente llevan la receta, denme eso, y a uno en la farmacia, de hecho, las personas le preguntan, ay, ¿para qué me mandó el médico eso?
¿Para qué me mandó eso? ¿O eso por qué? Ah, pero yo no tengo esa patología. Entonces es bastante curioso y eso también demanda que nosotros como personal de farmacia tengamos mucha información, mucho conocimiento para poder orientar, para poder explicar a los clientes. El auxiliar de farmacia es el profesional encargado de prestar asistencia al químico farmacéutico en todos los procesos de la farmacia, ¿cierto? En la recepción, en el almacenamiento, en la distribución de productos farmacéuticos. Yo diría que en la dispensación es del auxiliar, ¿cierto? No hablando obviamente de los medicamentos de control legal, pero de resto la dispensación es la razón de ser eh, del auxiliar. Entonces, su función principal es la dispensación de fármacos. Es imprescindible en las tareas administrativas y sanitarias que se llevan a cabo en la farmacia de acuerdo con protocolos y procedimientos establecidos. No solo debe contar con la formación farmacológica, sino también tener conocimiento en legislación farmacéutica, en lo que es atención al cliente, en el control de inventarios y también en informática. Su objetivo principal debe estar siempre enfocado al bienestar y a la seguridad del cliente y del paciente, ¿cierto? Yo siempre les he dicho que coloquen como una norma en su cabeza de la parte de legislación y la seguridad del paciente, ¿cierto? Cuando venga una persona con muchas dificultades a la farmacia, solicitando, por ejemplo, que le venda un medicamento sin receta, siempre hay que pensar en la legislación, ¿cierto? Porque si se comete un error, si se entrega algo que no se debe entregar y a la persona le pasa algo, no solo qué pasa con la persona, ¿cierto? Hablando desde el punto de la seguridad, sino también qué pasa con nosotros como los trabajadores de esa empresa, del auxiliar que le entregó mal, del químico farmacéutico que tiene la dirección técnica y de los dueños de la farmacia, ¿cierto? Entonces siempre hay que pensar en la legislación y hay que pensar en la seguridad del paciente. Finalmente, son muchas las habilidades que finalmente se nos piden porque nosotros en la farmacia, auxiliares y químicos farmacéuticos, sobre todo en esas farmacias más cercanas a la comunidad, esas farmacias más de barrio, más independientes, el auxiliar y el químico farmacéutico se convierten en todo. Se convierten en psicólogos, en psiquiatras, en consejeros, en asistentes sociales, en matronas, en médicos, en amigos, porque ahora, digamos que pues en general la población tiende a ser más sola, ¿cierto? Entonces, todo punto de acceso, en este caso la farmacia, que es el punto de entrada, el punto de acceso a la parte de salud, pues se encuentran muchas veces en el auxiliar, la persona como en quien eh, comentar sus cosas, em, digamos, consultar sobre algunas necesidades que tiene. Siempre están como en busca de orientación referente a medicamentos, pero que a partir de ahí, digamos, que se profundizan otras cosas. Entonces, a mí me ha tocado pacientes o clientes que se ponen a llorar cuando estamos ahí en la consulta o que, digamos, les da un ataque de pánico. Entonces tenemos que aprender cómo a controlar todas esas situaciones. Yo sé que a veces es complejo, uno no puede tener el control de todo, pero sí tener diferentes herramientas como para saber un poco o de base qué hacer en esas circunstancias. Bueno, entonces dentro de las funciones del auxiliar de farmacia tenemos la principal, que es la dispensación. Es el encargado de la dispensación de medicamentos, es su función principal. Esta consiste en todo un proceso, ¿cierto? Desde que el paciente o el cliente entra a la farmacia, desde el saludo, la recepción, la lectura, la interpretación de la prescripción, verificando que esté presente toda la información, que la receta sea correcta, ¿cierto? Que sea bien legible, que no haya lugar a dudas de que será este medicamento o será este otro fármaco.
Derivar al químico farmacéutico cuando se requiera dispensar medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, que recordemos que esto sí es labor del químico farmacéutico. Garantizar la entrega del medicamento y la dosis correcta. Entonces es muy importante siempre la validación. A veces tenemos muchos años en la farmacia y por inercia siempre tomamos el medicamento porque sabemos que está ubicado en esa parte, pero no, la idea es que siempre se haga una validación de que estoy tomando el medicamento que es y que sea la concentración. Entonces hay que hacer una validación, ¿ya? Entonces receta contra lo que voy a entregar, una dispensación informada de medicamentos, brindar al cliente la información más relevante como la dosificación, el tiempo de tratamiento, sobre todo con las recetas ilegibles. Si a veces es difícil comprender o entender esas recetas para nosotros, que siempre estamos en la farmacia, pues imagínense para las de más personas, para la población en general y mucho más para los adultos mayores, que además tienen una polifarmacia. Denominamos polifarmacia cuando se prescriben más de 5 medicamentos. Entonces, una persona que tiene 6 medicamentos es una persona que tiene polifarmacia. Entonces, imagínense a estos abuelitos, a estas personas adultas mayores para tratar de entender. Y además que son adultos solos, muchos de ellos. Entonces también es hacer acompañamiento, explicarles cuál es la posología. Incluso lo que hacemos muchas veces es escribirle en la parte de atrás de la receta con letra legible cuál es la posología que se tiene que administrar. Igual a mí, en ese sentido, me parece que Chile está un paso atrás porque las recetas todavía siguen siendo de puño y letra del médico, ya muchas de ellas, no todas, pero todavía se ven muchas, yo diría la mayoría, que son recetas manuales, a diferencia de otros países de la región en donde ya la prescripción está sistematizada, está digitalizada, se le entrega al paciente toda la información en computador, donde es más legible. En cambio, acá, digamos que todavía tenemos esa prescripción manual y muchas veces lo que les contaba, lo que hacemos en las farmacias es en la parte de atrás anotarle a la persona cómo es la posología, el medicamento, la concentración, para qué se lo está tomando y se le explica pues cómo hay. Otra cosa es que hay varias farmacias que tienen como sus propios stickers en donde permiten escribir las posologías y pegárselo al medicamento. También es algo muy útil. Yo creo desde mi experiencia que los, el personal de farmacia puede potenciarse mucho más y desarrollarse mucho más o tener una atención más cercana al usuario en las farmacias independientes, en las farmacias de barrio, ¿ya? Siempre les he dicho que en las farmacias de cadena ya todo está muy sistematizado, em, todo se hace con base ya a protocolos, está todo muy mecanizado. Mientras que en las farmacias que no son de cadena, esas farmacias independientes, tenemos más oportunidad de opinar, de hacer cosas diferentes, de orientar mejor al cliente, de, digamos, tener como un acompañamiento mejor, ¿ya? Aunque, digamos, obviamente en general nos falta mucho en la farmacia en América Latina en cuanto a la asesoría, la atención del paciente, pero creo que uno aprende mucho de esta parte en las farmacias independientes. Las farmacias de cadena tienen otras ventajas, ¿cierto? Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero hablando de este punto, que es toda la parte de asesoramiento y de acompañamiento, considero que hay mucho más potencial para desarrollar en farmacias independientes. Verificación y comunicación de indicaciones médicas al paciente, concientización y educación sobre la importancia del uso racional y el uso seguro de los medicamentos. No quiere decir que ustedes vendan un medicamento y tengan que decir todas las reacciones que va a tener, que tenga que decir todas las contraindicaciones.
pero hay medicamentos que sí requieren digamos, una entrega de información, ¿cierto? Como por ejemplo, ciclobenzaprina, benzodiazepinas, medicamentos antidepresivos, medicamentos para la salud mental. em, ¿Cierto? Todo fármaco tiene como un punto importante a resaltar, ¿cierto? Por ejemplo, la ciclobenzaprina es que genera sueño y hay que orientar a la persona en que, y, digamos, la primera dosis no se la tome en el día porque uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de esa persona, sino que empiece en la noche, empiece con dosis más bajas, revise cuál es la tolerabilidad que tiene al medicamento, cuál es la efectividad, que no vaya, digamos, a conducir, que no vaya a manejar material o maquinaria pesada, ¿ya? Em, las benzodiazepinas con el consumo de alcohol, los antibióticos, por ejemplo, con el tratamiento anticonceptivo, que hay interacciones, entonces esa paciente que se tomó un tratamiento de 14 o de 7 días de antibiótico y está planificando quedar embarazada, ¿cierto? Es justamente porque hay una interacción. Entonces son esos puntos que son importantes de resaltarle a la persona. En la parte de anticoncepción es demasiada. Por ejemplo, cuando la persona quiera utilizar otro anticonceptivo que tenga las mismas concentraciones, el mismo medicamento, pero es otra marca, cuando quiera cambiar de método anticonceptivo, cuando lo va a empezar, cómo se debe empezar unas pastillas anticonceptivas, qué día del ciclo menstrual, por ejemplo, cuánto tiempo debe cuidarse con un método de barrera al iniciar un tratamiento hormonal. Entonces, son muchas cosas que no son como estándares para todos los medicamentos, pero sí, como les digo, cada medicamento, cada grupo farmacológico, hay que consultarle algo o hay que explicarle algo al paciente, consultarle algo, por ejemplo, cuando estamos vendiendo algún tipo de AINES, ver que el paciente no tenga hipertensión arterial o que si la tiene, la tenga controlada, o sea, todos esos aspectos. Asesoría sobre los productos farmacéuticos. Otro proceso es lo que es la recepción, ¿cierto? Brinda apoyo al químico farmacéutico en la recepción de productos farmacéuticos, principalmente en farmacias independientes, ya que en farmacias de cadena lo realiza el bodeguero, ¿cierto? O jefe de sala. También el chequeo administrativo y físico de lo que ingresa a la farmacia. Entonces, generalmente en las farmacias de cadena, ¿cierto? El bodeguero. En las farmacias independientes lo hace el auxiliar en conjunto con el químico farmacéutico. Entonces, se hace un chequeo administrativo y físico de lo que ingresa a la farmacia. Entonces, llega a la caja, posterior a la recepción, ¿cierto? Al proceso de recepción con el transportista. Después de eso, entonces, se abren las cajas y se debe revisar contra factura lo que está llegando, ¿cierto? Lo que se está recibiendo. Se verifica fecha de vencimiento, se verifica el medicamento, la concentración, se verifica que esté llegando la cantidad que indica la factura, ¿cierto? Si existen problemas con algunos medicamentos por faltantes, sobrantes, averiados, lo que sea, ¿cierto? Eso se comunica al químico farmacéutico y el químico farmacéutico es quien gestiona con el proveedor la devolución. Pero digamos que toda la parte del chequeo administrativo y físico lo hace el auxiliar en estas farmacias, ¿cierto? En las farmacias independientes. La parte de almacenamiento de medicamentos, entonces posterior a la recepción, a la verificación, al ingreso al sistema de productos, ¿cierto? Porque cuando llegan, se verifican, se da como el chequeo de que todo está ok en la recepción, pues todo eso se debe ingresar al sistema, que lo hace el químico farmacéutico, el dueño de la farmacia, o lo hace el auxiliar, ¿cierto? Dependiendo de la farmacia en donde estemos.
Entonces, después de todo este proceso del ingreso al sistema, entonces se almacenan los medicamentos en góndolas de acuerdo con el grupo terapéutico, o si se hace en orden alfabético, o si se hace por laboratorio. Depende de cómo se ha planificado o cómo está, ¿cierto? En las farmacias de cadena esto está definido para todas las mismas farmacias del país. En las farmacias independientes se ha acordado dependiendo de quién inició la farmacia o quiénes están atendiendo, cómo les parece mejor. El almacenamiento puede ser directamente en góndolas o puede ser en bodega, depende del espacio en sala y del volumen de compra, ¿cierto? Hay farmacias que son muy pequeñitas, reciben pedidos pequeños y lo que llega es prácticamente para reponerlo en las góndolas, ¿ya? Y en cambio hay otras farmacias más grandes, tienen bodegas más grandes, entonces todo es muy dinámico y muy diferente entre las farmacias de acuerdo a las características de cada una. La diferencia en que si vamos a almacenar en bodega o si vamos a almacenar en góndolas es que si vamos a almacenar un medicamento en góndolas debemos etiquetarlos con el precio del medicamento. Mientras que si es almacenamiento en bodega, esos fármacos todavía no requieren que tengan el precio de los medicamentos, porque lo que solicita o exige Seremi o ISP es que todo medicamento que esté a la venta, ¿cierto? Dispuesto a la venta en góndolas, esté etiquetado con el precio o que haya un sistema para consulta de precios actualizado. Almacenar correctamente medicamentos según las normas de conservación de cada uno de ellos. Esto es supremamente importante. Es un punto esencial, ¿cierto? Conservar la temperatura, la humedad, eh, el ambiente donde se almacenan los medicamentos de acuerdo a sus características y necesidades. Temperatura ambiental, temperatura de refrigerador. Entonces, todo este conocimiento se debe aplicar en ese instante. Ustedes saben la temperatura máxima a la que deben estar, cuál es la temperatura en la que deben estar los medicamentos refrigerados, toda esa parte, ¿cierto? Todo lo que es conservación, que no les esté dando una luz directa, el sol directo en las góndolas que se colocan para exhibir, que no haya un contacto directo, que se coloquen, por ejemplo, cortinas o que se coloquen como techos para que no incida directamente la luz, que no haya contacto con oxígeno, ¿cierto? Que no estén abiertos los medicamentos, que no hayan averías, que estén etiquetados, etcétera, etcétera, que estén bien ubicados. La reposición, entonces, es ya el paso de llevar el medicamento que tengo en la bodega a la sala de venta, ¿cierto? A las góndolas en donde van a estar dispuestos para la venta. Generalmente en todas las farmacias, tanto farmacias de cadena, farmacias independientes, se dividen las zonas de la farmacia y se responsabiliza cada auxiliar de una zona, ¿cierto? Generalmente la zona de medicamentos. Se le asignan unas góndolas para que ese auxiliar reponga, sea el encargado de etiquetar esos precios, de que no hayan huecos, eso quiere decir que no hayan faltantes, sino que esté constantemente reponiendo, de la limpieza también, del orden, de que estén por orden alfabético o si es por grupo farmacológico, que esté por grupo farmacológico. Cuando tenemos en las farmacias de cadena un encargado de sala, un jefe de sala, él se encarga de todo lo que se almacena afuera de lo que es propiamente la farmacia, ¿cierto? Todo lo que se almacena afuera a disposición del cliente en góndolas, como en la sala de ventas. Pero todos los medicamentos que están detrás del mesón, que no son de venta directa, ahí sí son los auxiliares los que se dividen y los que se responsabilizan de la reposición. Entonces se tiene generalmente un planograma, eh, un diseño de la farmacia y se asignan los auxiliares. En algunas farmacias se rotan, en otras farmacias he sabido que toda la vida son los mismos auxiliares que hacen todas esas mismas góndolas. Cuando hacía turnos en Ahumada, habían auxiliares que tenían 10, 20 años en esa misma farmacia y toda la vida se habían encargado de la misma zona.
hay otros que deciden también rotar. Esto no es que esté, digamos, tan sistematizado en las cadenas, pero entre digamos, la misma farmacia se establecen como las áreas, se asignan a los auxiliares y generalmente se rota o no se rota. Apoyo en gestión de inventario. El auxiliar es clave en el control del seguimiento de stock. Yo considero que es supremamente importante el aporte de los auxiliares en este sentido porque son ustedes los que saben cómo rotan los productos, ¿cierto? Son ustedes los que están ahí adelante y saben qué es lo que están preguntando ahora los clientes. Porque todo el comercio, todo lo que es medicamentos, dermocosmética, nutracéuticos, todo eso va como rotando, ¿cierto? Y hay periodos en donde las personas buscan más un producto, en otras fechas, en otros momentos buscan otros productos. Entonces es difícil para el químico farmacéutico que está atrás, es difícil para los clientes perdón, para los dueños de la farmacia que van 2 veces a la semana saber qué es lo que se está pidiendo, saber qué es lo que no hay, aunque bueno, esto se puede hacer por el sistema, pero a veces cuando el inventario no está tan correcto, pues es difícil confiar en el inventario. Entonces son ustedes clave, ustedes son los que tienen el conocimiento de la población que están atendiendo, del tipo de población, ¿cierto? Porque ustedes mismos se dan cuenta, ¿cierto? En cualquier lugar o farmacia que estén trabajando, ustedes se van haciendo una idea del tipo de población que tienen, si son adultos mayores, si son personas más jóvenes, si son personas que trabajan todo el tiempo, todo el día, si es un punto más, por ejemplo, los de Santiago Centro, que es un punto más de paso, ¿cierto? Entonces, fidelizar a este tipo de clientes es mucho más difícil porque compran por necesidad en el momento, ¿cierto? Esa persona que tuvo que ir al centro y encontró cualquier farmacia, ahí compró, pero son las farmacias de barrio que requieren es más trabajo en la fidelización. Em, y apoya en la realización periódica de inventarios, ¿cierto? Los inventarios, sobre todo en las farmacias pequeñas, en las farmacias independientes, porque generalmente en las farmacias de cadena es un ente externo que viene a hacer inventario. Ya no son los de la farmacia, sino que hay ya definida una empresa diferente a la farmacia que presta este servicio de toma de inventario. Fraccionamiento, pues en aquellas farmacias que cuentan con unidad de fraccionamiento y cuando el director técnico lo delegue, realizarán actividades de fraccionamiento bajo la supervisión del químico farmacéutico. Recordemos que en el fraccionamiento nunca hay contacto directo con el medicamento, ¿cierto? Es corte de blisters, es separación, por ejemplo, de supositorios, es colocar en una dosis única el medicamento, pero sin tocar el fármaco. Esta actividad se realiza previa capacitación de los protocolos de esta área, porque si la farmacia hace fraccionamiento, pues debe tener un área y para la aprobación de esa área no solamente se requieren espacios físicos, zonas separadas para el almacenamiento de material de empaque, de materia prima, de material procesado, de lugar de elaboración, sino que también exigen protocolos que son como 8 protocolos. Entonces, se debe hacer capacitación si, digamos, el químico farmacéutico le va a confiar esta tarea a alguno de los auxiliares. Velar por la correcta conservación de los medicamentos. Bueno, lo que les mencionaba anterior es igual bajo la responsabilidad del químico farmacéutico. El auxiliar lo hace, pero quien responde ante cualquier situación es el químico farmacéutico. Entonces, por eso es que siempre hay una estrecha control, vigilancia. De hecho, por ejemplo, cuando íbamos a colocar el área de fraccionamiento en la última farmacia donde trabajé, lo que me exigieron finalmente fue tener una ventana que pudiera visualizar desde la oficina de la farmacia hacia el área de fraccionamiento, como tener siempre esa vigilancia.
Debe asegurar, bueno, velar por la correcta conservación de los medicamentos, a pesar de que el químico farmacéutico es el responsable directo como de responder por esta tarea. El auxiliar deberá también velar porque las condiciones de almacenamiento sean las óptimas de acuerdo con las características de los medicamentos. Quien toma las temperaturas es el químico farmacéutico, ¿cierto? Pero ustedes como auxiliares de farmacia tienen que informar como esta zona está muy cálida, o ha aumentado el calor, como para aumentar la potencia del aire acondicionado, porque no todas las zonas se comportan igual. Dentro de la farmacia hay zonas más calurosas, hay zonas más frías, entonces, ¿cierto? Siempre es responsabilidad en sí de todos los que trabajan, porque la prioridad no solamente es el cliente, bueno, la prioridad es el cliente y dentro de eso es entregarle medicamentos que cumplan con los estándares y con las condiciones. Debe asegurar también que en la dispensación de medicamentos termolábiles como insulinas y otros productos biológicos se conserve la cadena de frío. Muchas veces va a llegar el cliente y le va a decir como no, es que yo ya voy para la casa, no tengo que traer unidad refrigerante, pero la idea es que se exija, ¿cierto? Esto se vende en las farmacias, la bolsa con la unidad refrigerante. Entonces siempre es eso, ¿cierto? Garantizar que el medicamento, cuando llegue al paciente, esté en óptimas condiciones para que haga su efecto farmacológico. Y los medicamentos que requieren cadena de frío, esta cadena de frío no se debe romper. Entonces, el cliente debe llevar su unidad refrigerante o debemos vendérsela en la farmacia. Generalmente hay estas unidades. En muchas farmacias se dan con la insulina, con los medicamentos inyectables, los hipoglicemiantes que se venden, etcétera, etcétera. En otras farmacias se venden. Control de inventarios de los medicamentos. Generalmente se asignan áreas, góndolas a los auxiliares que generalmente son las mismas áreas que tienen para la reposición y la limpieza, eh, tienen esta parte de los vencimientos. Entonces también es el encargado de verificar los próximos a vencer de estas áreas. Importante acá la semaforización, ¿cierto? Mirar cuáles son los que van a vencer dentro del mes, en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses y en el próximo año, ¿cierto? Siempre dependiendo del medicamento, del tipo de medicamento, porque puede hacer que un ácido acetilsalicílico, la aspirina, venza, no sé, en noviembre del 2025, pero realmente uno sabe que esa cantidad que hay en la farmacia va a rotar y que seguramente se va a vender en febrero. Pero hay fármacos que se venden una vez cada 2 meses y si yo tengo 100 unidades, pues sí va a ser un problema. Identificar entonces esos próximos a vencer y reportarlos al químico farmacéutico, comunicar cualquier anomalía detectada durante el proceso de dispensación, errores en la posología, receta médica o solicitud del cliente, control de inventarios o vencimientos. Mm, Muchas veces, por el conocimiento que ustedes adquieren, se vuelven muy expertos en los medicamentos. ¿Cierto? A veces a los médicos se les pasan cosas, ¿cierto? Todos cometemos errores. A veces nos llegan recetas que tienen mala posología porque lo colocan 3 veces al día y el medicamento es solo de administración una vez al día o 2 veces al día, o la concentración o la posología excede la dosis máxima. Todo eso lo deben informar, ¿cierto? Porque nosotros desde la farmacia, eh, es como nos guardamos el derecho de admisión, por decirlo así, de dispensar o no un fármaco, obviamente con un argumento. Si nosotros o ustedes como auxiliares consideran que una receta está mala, o están dudando de la receta, ustedes pueden negarse a entregarla. Entonces, eso. Hay muchos medicamentos que se venden en farmacia y que actualmente tienen un uso muy irracional y que se utilizan de manera inadecuada en la población. La sopiclona, los medicamentos hipnóticos, la quetiapina.
las codeínas, los jarabes de codeína. Y hay farmacias que, sobre todo independientes, que por vender, pues venden estos fármacos sin receta. Em, Hace muchos años me estaban contando en estos días que aquí en la región de Valparaíso, eh, un cliente era adicto al Sedopec, ¿cierto? Que es la codeína. Los jarabes que tienen codeína, que son para la tos seca. Entonces, eh, esta persona buscaba, como en todas las farmacias, a ver cuáles les vendían sin receta o falsificaba recetas, etcétera, etcétera, pero finalmente siempre encontraba la farmacia en la cual le vendían. Y resulta que llegó a tal punto que una farmacia independiente le vendía las cajas enteras que trae 25 jarabes, una caja que trae 25 jarabes. Resulta que un día la persona le entregaron en la farmacia la caja de 25 jarabes, se los tomó completos y terminó en un coma. Y esa persona ya quedó incapacitado de por vida. Entonces, imagínense ustedes qué creen que le pasó a esa farmacia, qué creen que le pasó a ese auxiliar que le entregó, le dispensó ese medicamento, el cargo de conciencia, no solamente la parte legal, sino también uno pensar que alguien terminó en, como decimos, como un vegetal porque yo vendí mal un medicamento, porque el dueño de la farmacia estableció que se tenían que vender esos medicamentos sin receta, esas cantidades sin receta, por presión, ¿cierto? Porque él es el que manda y es el dueño de la farmacia y así lo indicó, porque el químico farmacéutico se los dijo. Entonces, lo que yo siempre les digo, ¿cierto? Mantener siempre en mente lo que es la legislación, la norma, la ética profesional y la seguridad del paciente. Eso a ustedes en su quehacer, cuando estén en sus farmacias, les va a ayudar a resolver los problemas muy rápidamente, ¿cierto? Si ustedes están como en una decisión, o sea, están como entre varias decisiones a tomar, tener esta claridad de la normatividad y de la seguridad del paciente les ayuda a resolver como esa incógnita o ese problema inmediatamente. Entonces, téngalo siempre muy presente, porque igual por vender un poco más, digamos que las implicaciones legales o posteriores pueden ser mucho más complejas. Y no solamente hablo del COP y de esta situación en particular, hay personas que son muy adictas, hay mucha dependencia a medicamentos en Chile, hay muchas problemáticas familiares por esas dependencias. Entonces, eh, me han contado colegas que, por ejemplo, venden un medicamento sin receta y después está el familiar, la esposa en la farmacia, generando una situación compleja de que por qué le vendieron ese medicamento sin receta si la persona está en rehabilitación, por ejemplo. Entonces, evítense todas esas situaciones. eh, Evitar pasar malos momentos eh, por vender una sopiclona que vale 5.000 pesos y que ni siquiera la ganancia va a ser para ustedes. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Bueno, conocimientos y competencias requeridas para ser auxiliar de farmacia. El auxiliar de farmacia debe contar con competencias, habilidades duras y blandas para poder brindar una atención de calidad a los clientes que acuden a la farmacia a comprar sus medicamentos. Entonces, ¿en qué tenemos que tener competencias? En farmacología, ¿cierto? La esencia de una farmacia son los fármacos, son los medicamentos. Entonces, es necesario que el auxiliar, como el encargado de la dispensación, tenga conocimientos claros respecto al medicamento, las vías de administración, las formas farmacéuticas, la dosificación, las reacciones adversas, las interacciones farmacológicas, las contraindicaciones y las indicaciones. No quiere decir que ustedes para empezar tengan que sabérselas todas, ¿cierto? Siempre la experiencia
en esta clase de conocimientos es muy importante. La farmacología es difícil, ¿cierto? De hecho, es uno de los ramos que más se le dificulta a los médicos, a nosotros como químicos farmacéuticos. Entonces, a veces es muy memorística para cuando uno no está inmerso en el mundo de los medicamentos o en la parte clínica. Entonces, como que cuando nos colocamos a memorizar, que por ejemplo fue mi caso cuando estudiaba en la universidad y que no había tenido mucho contacto todavía, sobre todo las primeras farmacología, entonces era muy como muy mecánico, pero cuando pasan los años, uno olvida eso. O sea, uno siempre se queda con puntos, eh, con el 20% de lo que le enseñan. Es como, por decirlo correctamente, pero uno queda es como con la esencia, como con esos puntos que son críticos y finalmente es cuando uno empieza en farmacia, cuando empieza a especificar en cada medicamento, ¿cierto? Y ahí empieza a recordar todo lo que vio. Pero cuando, digamos, te enfrentas en la farmacia y te piden una nitrofurantoína, cuando yo empecé, lo que hacía era, bueno, este pertenece a tal grupo farmacológico, pero siempre iba y buscaba todo, posología, las reacciones adversas, ¿cierto? Y me acordaba muy fácilmente porque en la experiencia, en toda la parte como de coger el medicamento, de tener al cliente al frente, de la búsqueda, de la indicación de la receta que me está entregando, todo se hace más fácil, ¿cierto? Pero si usted no tiene unos conocimientos y unas nociones anteriores, es muy difícil. Entonces, hay que tener nociones, pero finalmente la experiencia va a ayudar a potenciarlos, si ustedes lo quieren, ¿cierto? Porque hay auxiliares que se quedan ahí como con el mero conocimiento de siempre, pero llegan medicamentos nuevos y recordemos que la ciencia siempre va evolucionando, siempre van llegando fármacos nuevos y si ustedes no los toman y no deciden buscar para qué es, por qué esta concentración y no esta, cada cuánto se toma, con qué no se debe tomar, cuándo se debe tomar, pues va a ser muy difícil que aprendan. Entonces, la experiencia los va a pulir, pero siempre hay que tener nociones, hay que tener conocimientos y bases de farmacología. El auxiliar de farmacia debe comprender la farmacoterapia de las enfermedades más frecuentes por las que consulta un cliente en farmacia. Si ustedes van a trabajar en farmacia, yo no les voy a decir que no estudien cosas de hospitalaria, ¿cierto? Si a ustedes les gustan, estudien lo que ustedes quieran estudiar, pero inicialmente enfóquense en atención primaria, ¿cierto? En esas patologías por las cuales van a venir a consultar los clientes a la farmacia. Todo lo cardiovascular, artrosis, diabetes que entra dentro de lo cardiovascular, dolor, eh, el dolor somático, todas esas situaciones, problemas de salud por las que va a venir a consultar el cliente. Miren nada más los medicamentos y pueden partir desde los medicamentos, porque los medicamentos te hablan, te dicen un montón de cosas. Coges un medicamento y ya tienes al frente una enfermedad, una patología. Entonces, traten de enfocarse. El mundo de la farmacología es muy amplia, mucho, pero traten de enfocarse en lo que es de farmacia, ¿cierto? En lo que son los medicamentos principales. Cuando ustedes estén en la farmacia, empiecen medicamento por medicamento a estudiarlo, a repasarlo, a darle una vuelta. Identificar las bases anatómicas, fisiológicas y farmacológicas para poder comprender las enfermedades y el efecto de los fármacos. Entonces, ustedes ya saben mucho de lo que son los receptores, de lo que es la membrana, de la importancia de la membrana en el traspaso de los medicamentos, en, digamos, el efecto farmacológico. Ustedes ya saben que un medicamento no es que se tome y ya haga un milagro o maravilla, sino que ustedes ya saben que existe una diana farmacológica en donde ese medicamento va a ir a actuar y a ustedes ese conocimiento o esa información base les va a permitir adquirir más fácil el resto de conocimiento que viene por delante.
pero ustedes ya saben que ese va a actuar en tal parte, no va a actuar en ese otro receptor. Esa no es la manera en que actúa este medicamento, esta sí es la manera en que actúa este medicamento. Ese fármaco va a llegar y va a actuar en los receptores que tenemos después de la barrera hematoencefálica. Todas esas, digamos, bases son supremamente importantes. Em, de legislación farmacéutica, que fue el primer módulo que tuvimos. Conocer aspectos básicos del sistema de salud chileno no es tener el máster o el conocimiento más profundo, pero sí saber más o menos cómo funciona la salud en Chile para saber usted qué esperar o qué responderle a un paciente frente a una consulta, eh, saber si ese fármaco se lo pueden entregar digamos, en su consultorio, si es un fármaco, digamos, que tenga alguna regulación, conocer cuáles son las leyes que regulan el ejercicio farmacéutico y los actores involucrados. La legislación farmacéutica es muy amplia, ¿cierto? Porque estamos hablando de medicamentos, es un tema serio, entonces está muy bien legislado aquí en todas partes del mundo. Entonces es lo mismo que yo les digo de farmacología. Enfóquense en la farmacia, ¿cierto? Si ustedes quieren estudiar farmacología hospitalaria, clínica, estudienlo después, pero primero enfóquense en lo que es atención primaria, en lo que es farmacia, en lo que son las enfermedades de alta prevalencia, de consulta de pacientes en farmacia. En este sentido, es lo mismo, la normatividad farmacéutica es supremamente grande. Hay normatividad para exportar, para importar, para las materias primas, para el control de calidad, para la industria farmacéutica, para el control de calidad, para la inspección de o muestreo de materia prima, para muchísimas cosas, para la venta, para la regulación, para la publicidad, para muchas cosas, pero hay una normatividad farmacéutica que aplica para las farmacias comunitarias, sean de cadena, sean independientes, que fue las que vimos al principio de este curso, que son todo lo que les van a preguntar en el examen de la Seremi, ¿cierto? Condición de venta de los medicamentos, que vamos a ver, todo lo que es la 466, los de psicotrópicos, la 404, la 405, estupefacientes, tráfico ilegal, o sea, todo eso que vimos al principio es lo que a ustedes les debe importar, ¿cierto? No se pongan a ver otro tipo de legislación que es para fármacos oncológicos que se dispensan en farmacias que son hospitalarias, no, ¿cierto? Como enfocarse. Deben tener conocimiento sobre los tipos de receta y la condición de venta. Tipos de receta. Entonces, bueno, condición de venta tenemos la venta libre con receta, receta retenida. Entonces tenemos esas recetas que son las recetas que se presentan, las de benzodiazepinas y las recetas cheque, que son estas cafés en donde se prescriben algunos medicamentos psicotrópicos estupefacientes que requieren mucho más seguimiento y mucho más control, como metilfenidato, todos los derivados de anfetaminas, eh, todo lo que son opioides para el control de dolor. Bueno, mercado farmacéutico chileno. Entonces, también es importante que ustedes estén al día de lo que pasa con el mercado farmacéutico en Chile. O sea, esto no es que sea un requisito, esto es más como para cultura general de su ejercicio, ¿cierto? Entonces es importante ver en Chile qué es lo que está pasando, qué industrias están llegando, cuáles industrias están yendo, qué medicamentos están, digamos, en su top más alto, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que están solicitando los clientes. Debe tener conocimiento respecto a las marcas de medicamentos, sí, debe tenerlas, porque, por ejemplo, recordemos la parte de bioequivalencia. Si un cliente viene a la farmacia con una receta en donde dice Eutirox
de 125 microgramos. Entonces, si usted no sabe qué es Eutirox y si no busca en el computador, usted le va a decir, y si no tiene en ese momento, y si no sabe qué es, qué marca, qué principio activo es, usted le va a decir al cliente, no tengo. Pero si usted sabe que esa marca es de principio activo levotiroxina, usted puede ofrecerle otro bioequivalente, un bioequivalente de ese producto. ¿Cierto? Entonces tiene que tener conocimiento en marcas, disponibilidad de fármacos en el país o quiebres de stock. Esta información se obtiene mediante comunicados del ISP. Muchas veces pasan en la televisión, otras veces no, pero siempre es importante estar leyendo en internet, por ejemplo, qué pasó con X medicamento que no volvió a llegar a la farmacia. Métanse y miran qué pasó con ese medicamento. Seguramente están estudios, como ha pasado con la nimesulida, como ha pasado con muchos otros fármacos que de un momento ya no nos vuelven a llegar a la farmacia. Y tiene una explicación, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que se encontró una reacción adversa a largo plazo que se desconocía, el medicamento eh, tiene alerta del ISP, entonces ya tiene quiebre de stock, ya no se vende en ninguna farmacia. Entonces es importante que ustedes sepan eso, ¿cierto? Porque si no, entonces en la farmacia van a seguir vendiendo las nimesulidas que tienen ahí o los medicamentos que ya el ISP retiró y se siguen vendiendo. Obviamente eso es responsabilidad del químico farmacéutico, pero es bueno que ustedes sepan informarle al cliente qué pasó con la nimesulida, ¿cierto? Es que generaba daño hepático y no la va a encontrar en ninguna farmacia porque el ISP detuvo su distribución, están en cuarentena, entonces no la busque más, ¿cierto? Es importante eso, tener información del formulario nacional, saber cuáles son los fármacos que hacen parte, que eso fue lo que vimos, el petitorio, saber, yo tengo que tener este medicamento en esta farmacia o no. ¿O será que lo que me está reclamando el cliente de que yo debería tener ese medicamento y no lo tengo es cierto? Entonces, hay que tener información de cuál es ese stock mínimo de medicamentos que yo debo tener en la farmacia, que ya lo vimos también. Saber de las alertas sanitarias, de los retiros del mercado, estar actualizado en el contexto nacional de medicamentos, ¿cierto? Que una marca salió de Chile, entonces si viene el cliente por esa marca, saberle explicar, mire usted, de pronto puede encontrar lo que quede remanente en otras farmacias, pero se va a acabar y o revisemos esta otra alternativa, veamos esta otra marca, este otro laboratorio, es bioequivalente, la misma concentración, todo, explicarles todo eso. Y como ustedes ya saben de bioequivalencia, pues también les explica, mire, la bioequivalencia consiste en que llega en sangre en la misma concentración, en el mismo tiempo, eh, que sea el mismo medicamento, la misma concentración. No puedo decirle que sean bioequivalentes un, unas cápsulas que unos comprimidos, porque tiene que ser del mismo, o sea, toda esa información es buena. Y cuando ustedes la dan, digamos que les da seguridad al cliente de que usted sabe, ¿cierto? De que usted habla con propiedad, de que usted conoce lo que está haciendo. Matemáticas. Debe tener claridad de cómo se dosifican los medicamentos y estar en la capacidad de calcular sus dosis. Esa es la parte que vamos a ver en las próximas clases, dosificación de medicamentos y, digamos, yo he tenido con ustedes, creo que ustedes son como el quinto grupo en los que he dado estas clases y a todos les da muy difícil esta parte. Entonces, es difícil para todos, ¿cierto? El cálculo de dosis, pero es importantísimo que ustedes lo sepan. Ustedes no van a prescribir. Nosotros como químicos farmacéuticos no prescribimos. Pero, como les digo, a veces las recetas llegan con errores grandes, entonces ustedes tienen que saber identificar esos errores, sobre todo cuando estamos hablando de la población pediátrica, cuando estamos hablando de la población adulta que requieren dosis diferentes a la población regular, sobre todo en pediatría, ¿cierto? Cómo calcular esas gotas, esos jarabes, esas suspensiones.
Entonces, en las próximas clases vamos a ver lo que es dosificación de medicamentos y de esos medicamentos que más se venden en farmacia, domperidona, em, Viadil, eh, todo lo que es más común en las farmacias, los diferentes jarabes, el paracetamol, el ibuprofeno, antibióticos. Ver, la información de partida siempre está en Internet, ¿cierto? Que es cuánta concentración se le debe dar a un paciente por kilogramo de peso en lo que estamos en farmacia. Ya los oncológicos, eso se prescribe con otros parámetros, pero eso no nos va a importar. Nos va a importar es lo que más se vende en las farmacias, ¿ya? Habilidades informáticas. Actualmente casi todas las farmacias cuentan con un software específico para la gestión de inventarios, de abastecimiento y para la venta de medicamentos. Entonces, es importante, no conozco ninguna farmacia que no tenga programa informático para trabajar, que lo haga manual todavía, no conozco ninguna farmacia. Todos tienen un sistema informático malo, bueno, lento, ágil, pero todas lo tienen. Las cadenas lo tienen para todas sus sucursales del país. Algunas pienso que son muy obsoletos, que deberían actualizarse, otros son muy buenos. En las farmacias independientes a veces utilizan licencias que son de programas muy genéricos, entonces no son muy personalizados. Hay otras farmacias independientes que se han optado y se han invertido en su programa informático, pero entonces un aspecto importante es primero tener una habilidad informática. Ya cuando ustedes lleguen a la farmacia, allá les van a explicar cómo funciona ese sistema, porque todos son diferentes, ¿cierto? Los pasos son diferentes, pero es necesario tener habilidades informáticas. No solamente para la venta, sino también para la gestión de inventarios, de abastecimiento también. Y bueno, la atención al cliente. ¿Qué pasa con tanta farmacia que hay en Chile? Y todas venden lo mismo, ¿cierto? No hay ningún factor diferencial. Resulta que la atención al cliente es un factor que buscan los dueños de farmacias, los químicos farmacéuticos en los auxiliares, y es que tengan muy buena atención, ¿cierto? Que sean personas empáticas. La buena atención también va ligada a lo que hablamos anteriormente del conocimiento. Si ustedes no tienen conocimiento, es difícil que tengan una buena atención al cliente, por mucho que ustedes sean muy amables, que sean muy atentos, que sean como empáticos, pero si ustedes no tienen conocimiento, es muy difícil. Esto se complementa con la atención al usuario, ¿cierto? Como todas esas características que hacen de un buen vendedor y es que sea carismático. No hay nada más incómodo que uno entrar a una farmacia y que lo reciban con una mala cara, que no tengan disposición, que no tengan carisma, ¿cierto? Uno sale de la farmacia diciendo, ¿y por qué se dedican a esto? ¿Por qué no buscan otro trabajo que no tengan que tener interacción con las personas? Entonces, eso es un punto. A ustedes les tiene que gustar eh, interactuar con el cliente, ¿cierto? No, si ustedes no quieren algo de atención al usuario, busquen, digamos, otra profesión en donde también se pueden desempeñar muy bien. Pero en la farmacia ustedes van a tener contacto con todo tipo de pacientes, de todo tipo de clientes. Les contaba que a veces nos toca ser psiquiatras, psicólogos, entonces tienen que tener como esa habilidad de empatía, ¿cierto? De empatizar con la persona, de ser muy amable, de ser atento. Yo sé que no siempre vamos a estar sonriendo, ¿cierto? Yo sé que cada uno en su vida tiene dificultades, pero es importante dejar esos problemas allá afuera, en la casa. El trabajo es, digamos, otro ambiente y la idea es que ustedes
sean, a pesar de que tengan dificultades como todos los tenemos, siempre tengan la mejor disposición para atender a los clientes, no que tengan una mala cara, que tengan una mala postura, etcétera. Entonces, en Chile ha aumentado de manera exponencial el número de farmacias después de la pandemia. La competencia es cada vez mayor y uno de los factores diferenciales es la atención al usuario, ¿cierto? Si en todas las farmacias se vende lo mismo, si han salido tantas farmacias independientes que igual son económicas, ¿en qué se diferencian? ¿Cierto? En el personal. Se diferencian en la atención a los clientes. En muchas farmacias en las que he estado, sobre todo en la última, en donde los auxiliares llevaban muchos años en esa localidad, las personas van es por el vendedor X, el vendedor Y, el auxiliar X, el auxiliar Y, y lo piden, ¿cierto? Entonces, solo se quieren atender con esa persona porque ya lo conocen, porque saben qué es lo que lleva. A veces simplemente les dicen como lo de siempre, ¿cierto? Que es su tratamiento cardiovascular de todos los meses. O sea, ni siquiera antes de pasarle la receta ya saben qué es lo que le va a entregar. Son amables, son abiertos al diálogo, son abiertos a comunicar. Eso es bastante importante. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna situación? ¿Algún conocimiento de, por ejemplo, de lo que hablábamos con el COP, con las opiclonas, con las benzodiazepinas, de, digamos, que ustedes se hayan enterado de una mala dispensación? ¿Algún comentario que tengan? ¿Algo que no les haya quedado claro? Listo, chicos, entonces vamos a ir a 10 minutos de receso y nos volvemos a ver a las 8:15.
Hola chicos, ¿cómo están? Marcelina, tienes el micrófono abierto y vamos a seguir con la clase. Y listo, entonces en cuanto a las habilidades blandas que se deben potenciar y fortalecer en los auxiliares de farmacia, entonces se destacan la vocación de asistencia y de servicio. Va de la mano con la parte de atención al cliente, ¿cierto? Importante esa parte, empatía en la atención, manejar información clara y asertiva con los profesionales con los que interactúa y con el cliente, y eso lo da el conocimiento, la seguridad en ustedes mismos, y la seguridad también parte del conocimiento, comunicación cercana, neutral y libre de prejuicios hacia el cliente. ¿Ya? Nosotros nos enfrentamos con cualquier tipo de cliente, con personas con patologías de salud mental severas, pacientes con VIH, entonces también tenemos que resguardar esos prejuicios que tenemos en pacientes que tienen alguna patología. Nosotros tenemos que ser neutros, ¿cierto? Tenemos que ser respetuosos con el cliente, y yo sé que uno puede pensar muchas cosas, pero uno no puede decirlas, ¿ya? Sino mantenerse lo más como tranquilo, sobrio posible, respetuoso y neutral ante diferentes situaciones. Nos vamos a escuchar también muchas situaciones y muchos problemas que son graves, complejos. Entonces hay que mantener la confidencialidad y el respeto. Hay que mantener la confidencialidad en cuanto a patologías y en cuanto a situaciones que nos comentan las personas. Esto es muy importante y es muy crucial, sobre todo en esas farmacias eh, que están en una comuna, en una comunidad específica, que todos se conocen con todos. Entonces, a veces, si le contamos la situación a nuestro novio, a nuestra pareja, y resulta que esa se la cuenta a otra persona y esa conoce a la persona, entonces hay que resguardar todo eso. Escucha activa en relación con los pacientes o los clientes, identificando sus dudas, sus consultas, para poder eventualmente derivarlos con un farmacéutico o recomendarles asistir a un centro de salud. Es importante escuchar para poder ayudar a la persona. Yo sé que a veces hay muchas cosas en la farmacia, pero tenemos que darle la importancia al cliente, que esa persona se sienta escuchado, atendido, y si uno escucha, pues más fácil va a resolverle los problemas que tiene la persona, ¿cierto? En cuanto a medicamentos, capacidad analítica de resolución de problemas y toma de decisiones. Características de un vendedor de medicamentos. Una de las actividades que más se lleva a cabo en las empresas es la venta de productos o servicios. El medicamento y los insumos médicos constituyen igualmente productos. Sin embargo, al ser bienes adquiridos para la recuperación de la salud o la mejora de la calidad de vida, deben ser supervisados a nivel mundial por los servicios de salud de cada país. Para algunos medicamentos, la supervisión debe ser mayor que para otros en relación a la condición de venta de estos productos, como por ejemplo los fármacos que se adquieren mediante receta retenida, receta cheque. La receta cheque también es un tipo de receta retenida porque se queda en la farmacia, y todo esto de estupefacientes y psicotrópicos. Como se trata de productos con el potencial de provocar efectos deseados y no deseados en la salud, ¿cierto? El medicamento interactúa con el cuerpo directamente y genera y desencadena una cascada de reacciones que finalizan un efecto farmacológico.
el vendedor de farmacia tiene la responsabilidad de ser ético y honesto ante los clientes. Debe ser responsable con la información que transmite a los usuarios, ser realista con las propiedades y beneficios que ofrece de un medicamento y debe ser honesto en la información que entrega respecto a los cuidados y advertencias. Debe dar claridad de los posibles efectos adversos asociados a la utilización de medicamentos y de responder con veracidad las diferentes consultas que realice el paciente. Así, esas respuestas comprometan los intereses de la farmacia o impliquen no realizar una venta. Ya ustedes no pueden extralimitarse en la información que dan, ¿cierto? He escuchado auxiliares inventar propiedades y beneficios de medicamentos que no lo tienen, de productos naturales sobre todo. Ustedes ya saben que ningún medicamento es inocuo, todos los fármacos tienen el potencial de generar alguna reacción adversa, algún efecto secundario. Mm, Ningún fármaco es milagroso ni, ni es completamente seguro ni tampoco efectivo, ¿cierto? Todos los medicamentos tienen un porcentaje de efectividad, tienen una probabilidad de presentar reacciones adversas. Em, entonces, lo que dice ahí en el texto, ¿cierto? Si la respuesta que usted le va a dar ante una pregunta al cliente es básicamente desilusionarlo del producto o, digamos, no desilusionarlo tanto, sino que no es un fármaco correcto para ese paciente, si va a comprometer, digamos, su venta, porque usted sabe que respondiéndole eso, finalmente la persona no lo va a comprar porque tal vez no lo necesita o porque le interactúa con otro fármaco que tiene. Ustedes igualmente tienen que decir la verdad, ¿cierto? Si ese fármaco interactúa con el losartán que se toma el paciente y él se lo está preguntando, ustedes tienen que aceptárselo y decir sí, el medicamento podría interactuar con el losartán. Esa es la parte de la ética, ¿cierto? Cuando esas situaciones comprometen la venta, pero ustedes ante todo se mantienen correctos en la información y responsables con la información. La seguridad del paciente y el uso racional de medicamentos deben ser dos conceptos que rijan nuestro ejercicio profesional en todo momento y deben ser antepuestos a los intereses propios y de la empresa. El actuar del auxiliar de farmacia deberá enmarcarse en todo momento en la legislación farmacéutica chilena vigente, así como para el resto de los profesionales del área, ¿ya? Entre otras características y acciones requeridas por un vendedor de medicamentos se encuentra manifestarse atento y bien educado, mantener una buena apariencia personal. La postura de la persona dice mucho. El auxiliar de farmacia es el principal contacto de atención de la empresa, por lo que la imagen personal es muy importante. Interesarse por la satisfacción de las demandas del cliente, ¿cierto? Que el cliente se dé cuenta que a ustedes les importa y que ustedes están revisando, que ustedes están preocupados por resolverle su inquietud o su problema de salud para, digamos, finalmente recomendarle, en el caso de los medicamentos de venta directa, la mejor alternativa posible dentro de las que ustedes tienen en farmacia, pero que el cliente siempre reciba su atención y se sienta acogido. Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludable para mantener o mejorar su salud y evitar la enfermedad. Entonces, muchas veces eh, muchas personas en el mundo creen que los medicamentos hacen milagros y que no necesitan nada más, ¿cierto? El tratamiento no farmacológico es igual o más importante que el tratamiento farmacológico. No lo podemos echar a menos porque trabajemos en el área de los medicamentos. Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción y un trato cortés y de respeto. Obviamente nosotros no nos vamos a hacer como lo que digo de psiquiatras y de psicólogos es, digamos, metafóricamente. Obviamente nosotros no podemos entrar a diagnosticar, no podemos entrar
a dar una recomendación de manejo de una patología, pero sí podemos acompañar al usuario, ¿cierto? Podemos mantener la discreción, debemos mantener la discreción, tenemos que ser respetuosos, ¿cierto? No reírnos de las situaciones que nos están comentando, porque a nosotros nos parezca o como a menos o porque no comprendamos la situación o hacer malas caras o como de asombro. Entonces tenemos que estar preparados ante cualquier información que nos puedan dar. No emitir conceptos personales o juzgar alguna condición o padecimiento del paciente, ¿cierto? No hay nada más feo que uno le comente algo a alguien y que esa persona, digamos, de vuelta te juzgue con la mirada, con la postura que toma, con los gestos que hace. Intervenir con prudencia y seguridad, respetando las instrucciones de trabajo recibidas, ¿cierto? Siempre igual, dentro de las farmacias, obviamente hay instrucciones y hay que seguirlas. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. Saludar al cliente con calidez, ¿cierto? Todo entra por un saludo, empieza con un saludo. No necesariamente se debe esperar a que sea el cliente quien salude primero. Sea amable, sea empático, escuchar al cliente, ser paciente, resolver sus dudas. Y lo digo, ser paciente así debería estar como en rojo, pero con negrilla, porque nosotros nos enfrentamos a muchos tipos de paciente y muchos pacientes que son muy difíciles porque tienen situaciones psiquiátricas, porque están pasando por una situación compleja a nivel familiar, personal, laboral. Y bueno, obviamente no podemos permitir tampoco que nos falten al respeto, pero tenemos que ir adquiriendo esas destrezas eh, como de bajar perfil, no agrandar las situaciones ni los problemas, porque a la farmacia te van a venir a gritar, eso les va a pasar, eso se los aseguro, a gritar, a maltratar. Entonces ustedes no es entrar a enfrentarse, ¿cierto? Pero tampoco permitir que pasen por encima de ustedes o les falten al respeto. Pero es primero como comprender la situación desde la situación que puede estar viviendo cualquier otra persona, ¿cierto? Y que no se exhibe y que esa persona no es capaz de controlarse, ¿cierto? Ustedes son los que tienen que ser capaces de controlarse ante alguna problemática. Y me refiero a clientes difíciles que gritan, que empiezan a decir malas palabras, a un robo en la farmacia, a una discusión entre dos personas. Entonces, esas personas están fuera de control, ustedes tienen que mantenerse dentro del control y deben ser las encargadas en ese momento de bajar el perfil en conjunto con todas las personas que hayan en el establecimiento químico, farmacéutico, como en la cabeza, pero hay situaciones que van de tú a tú con la persona que ustedes están atendiendo, ¿ya? Entonces, igual, en las farmacias de cadena hay un guardia de seguridad, pero en las farmacias independientes no lo hay y en las farmacias de cadena grandes, en las que son las drugstore, no en todas. Entonces, hay que tratar siempre de bajar el perfil de la persona, tratar de tranquilizarla, tratar de no generar respuestas reactivas para que agranden el problema. Si una persona se acerca a una farmacia es porque tiene un problema de salud, presenta algún malestar o tiene algún familiar enfermo. Es importante generar una experiencia de compra agradable y satisfactoria. Conocer todos los productos de la farmacia, ¿ya? Esto permitirá brindar siempre la mejor alternativa al usuario y hablar con autoridad, lo que da seguridad de las propiedades del medicamento. Mantener el orden de la farmacia. ¿Cierto? Hay que cuidar la imagen de la farmacia porque esto es vital para generar un ambiente que transmita serenidad, salubridad, confianza. Y esos son mensajes que no son visibles, pero que están intrínsecos dentro de la atención, que no son ustedes,
¿cierto? Pero es su entorno. Y si la persona voltea la cara para allá y está todo desordenado y sucio, esa persona no va a comprar. Yo no compraría en una farmacia donde vea algo sucio. Entonces, eso es cierto, transmitir siempre eh, seriedad, salubridad y confianza. Y también eh, la parte de tranquilidad, como que la persona se sienta en confianza, en un ambiente seguro para poder comprar. Como les digo muchas veces, o como estaba escrito en la diapositiva anterior, quien llega a la farmacia es porque tiene algo, ¿cierto? Una enfermedad o tiene un familiar enfermo. Entonces, de partida, ya hay una situación que está condicionando. Sugerir productos complementarios. Una de las estrategias diferenciadoras de un buen vendedor es que realiza sugerencias al paciente para complementar su tratamiento, ofreciendo otros productos, principalmente naturales o vitaminas que ayuden a complementar el manejo farmacológico. Para esto, es esencial conocer las propiedades de los productos que se tienen en la farmacia y saber la condición de venta de cada uno de ellos. Un vendedor informado es el que más vende. Eso es lo que les comenté antes, ¿cierto? El conocimiento genera seguridad. Es mucho más fácil que un auxiliar que tiene conocimiento venda a uno que no lo tiene, por más carismático, por más amable que sea. Despedir cordialmente al cliente, dejar una buena impresión, es fundamental para que vuelva y recomiende la farmacia a sus conocidos. Comunicación no verbal. El lenguaje corporal constituye el 38% del impacto de la transmisión de la información. Los gestos, el tono de voz, la cadencia, ¿cierto? La postura, la manera de mover las manos puede tener más significado incluso que la información que se entrega. Entonces, es lo mismo que vimos antes, no juzgar. Ante la información que nos dio un cliente, no podemos mostrar como asombro cuando es hacia el mal, hacia mal, ¿cierto? Como que si me doy cuenta que tiene una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual, yo no puedo expresar o generar una comunicación no verbal desagradable para el momento. Debe ser, por el contrario, de comprensión y de empatía. Sonreír, la sonrisa es una gran aliada para facilitar la venta, genera confianza, cercanía y empatía. El, Les decía anteriormente que igual uno tiene problemas y conflictos en la casa, pero la idea es llegar a la farmacia y enchufarse y de cierta medida que también sea terapia, ¿cierto? Ayudar a los clientes, vender, recomendar, explicar, entregar la información precisa, no divagar en las respuestas o el ofrecimiento de productos. No es adecuado dar información que no contribuya a dar solución a las necesidades del usuario. Hay que ser concretos con la información. Ser concretos genera confianza en la persona con la que estamos hablando. Seguridad en el traspaso de la información. Eso da confianza para adquirir el producto recomendado y se logra mediante el conocimiento de los medicamentos y de las enfermedades. Conocer el curso normal de la enfermedad, saber cómo actúan los medicamentos en esa enfermedad, claramente me va a dar la seguridad de cómo hablar. Facilidad de expresión oral. Generalmente hablar en público provoca nerviosismo y temor. Es una situación habitual para quien no está habituado a ello. Empezar es difícil en cualquier campo. Pararse el primer día en una farmacia no es fácil. No a todos nos toca de la misma manera. Algunos tenemos más acompañamiento, otros estamos más solos, pero es difícil, ¿cierto? El primer cliente, la primera mañana, es difícil, pero tienen que tratar de poner en práctica todo esto, ¿cierto? De tratar también de desarrollar, porque puede hacer que
uno no sea bueno para muchas cosas, pero uno sí puede ser bueno para esas cosas, ¿ya? Y si la seguridad se logra con el conocimiento, hay que estudiar, hay que repasar, hay que reforzar la información, hay que coger los medicamentos que hay en la farmacia, hay que buscar en internet para qué sirve, hay que preguntarle al químico farmacéutico, pregúntenle. A mí como química farmacéutica me gusta mucho que pregunten en la farmacia, ¿cierto? Que sientan que están respaldados y están respaldados. Ustedes no se las tienen que saber todas y tampoco el químico farmacéutico. Van a haber momentos y han habido momentos en que yo les he dicho a mis pacientes, no sé, y han habido momentos en que yo le digo al médico, no sé, y a la matrona, no sé, y al auxiliar, no sé, porque no sé. Pero también le digo, voy a revisarlo y le informo. ¿Cierto? No es no porque no sé, sino venga, miremos y busquemos porque esa información es muy específica y no la tengo, ¿ya? O porque es, digamos, una situación muy particular o porque no atendemos generalmente no es como el fuerte, pero podemos verlo, ¿cierto? Siempre es como, vamos a verlo, revisémoslo. Y el primer día que yo me paré en una farmacia a vender, estaba con otra persona que sabía menos que yo, entonces llegaron y preguntaron por algo, yo me acordaba de muchas cosas, pero me preguntó como si ese medicamento se podía administrar con otro medicamento así muy específico y yo no sabía, yo le dije, voy a revisarlo. ¿Y qué hice? Pues revisé en las fuentes que para mí son confiables revisar y le entregué la información. No está mal, ¿cierto? Pero no, uno no se puede poner nervioso porque no sepa, porque en algún momento, así seamos muy expertos, no vamos a saber. Simplemente es aceptar eh, que no se sabe porque, uno dice no sé porque es muy específico o no lo recuerdo, pero vamos a revisar, ¿ya? Entonces, se debe lograr una comunicación asertiva, facilitada por la seguridad y la facilidad de la expresión oral, ya que esto determinará que se logre el objetivo principal, que es la venta. Mejorar la expresión oral es muy posible, hay que trabajar, todos tenemos que trabajar en eso, todos tenemos algo que mejorar, tenemos algo que pulir, sabemos que tenemos cosas que podemos hacer mejor, entonces hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que trabajar en eso, hay que trabajar en nosotros mismos, en esas habilidades blandas que pueden ser incluso diferenciadoras en un futuro. Conozco personas que eran supremamente tímidas, pero al punto de que estaban estudiando química farmacéutica conmigo y se tapaban el rostro, pasaban desapercibidas todo el tiempo, no les conocía su voz y ahora como profesionales son las personas más líderes. Bueno, es como una situación particular que te genera como, y si esa persona puede, porque yo no puedo mejorar en tal situación que con la que no me siento conforme. Entonces, estas habilidades blandas se pueden mejorar, se pueden potenciar. Perseverancia. Muchas de las personas que ingresan a una farmacia no tienen definido el producto que quieren y no se deciden con facilidad. Te pueden gastar mucho tiempo. Se debe tener la suficiente perseverancia para seguir insistiendo, asesorando, recomendando a un mismo paciente a pesar de haberle explicado varias veces sin haber concretado aún la venta. Finalmente es el cliente quien decide y no comprar un medicamento nunca o sea, la persona es la que decide comprar o no. Muchas veces cuando decidimos no comprar, recibimos una respuesta negativa, desagradable o grosera de la otra persona. Eso no puede pasar en la farmacia. Ya no debería pasar en ningún lado, pero finalmente es el cliente quien decide comprar un medicamento o no, ¿cierto? Nunca que la persona se sienta tan presionada, pero tampoco tan desasesorada, por decirlo de algún modo. Tampoco se le puede obligar, tampoco se le puede generar falsas expectativas sobre un producto para lograr una venta. Entonces, lo que les digo, sobre todo con los productos naturales, no podemos mentir, no podemos decir que sirve para
La incontinencia urinaria cuando no lo es, no podemos. Persuasión es tener la habilidad de convencer al cliente más desconfiado de que su producto es el mejor y concretar la venta. Energía y entusiasmo, trabajar con energía y pasión es algo que se percibe y se contagia. Permite llegar al cliente y generar en él las ganas de utilizar un producto y de seguir instrucciones y recomendaciones relacionadas a su tratamiento. La paciencia, eso no estaba ya. eh, a la farmacia pueden llegar cualquier tipo de personas, ¿cierto? Entre ellos pacientes depresivos, pacientes ansiosos, angustiados, agresivos, conflictivos, irrespetuosos. Por lo menos ustedes se van a encontrar con uno de ellos todos los días, ¿cierto? Un paciente depresivo, un paciente ansioso, un paciente angustiado, agresivo, conflictivo e irrespetuoso. Muchos irrespetuosos. Se debe tener la suficiente paciencia para tratar con el cliente más difícil sin llegar a perder la calma. Es difícil, ¿cierto? Pero hay que trabajar en eso, en mantener siempre el control. Nosotros somos los que mantenemos el control de la situación y la cordura, pero sin permitir que se excedan límites en el trato. ¿Cierto? Ya que haya una agresión física, eso no lo vamos a permitir y tampoco, o sea, si la persona levantó la voz, si nos faltó al respeto, nosotros tenemos que expresar eso, llamar al guardia, ¿cierto? Tampoco podemos dejar que sigan la misma tónica. Y eso, dudas, preguntas, chicos, pregunten, pregunten. Eso, lo de la polifarmacia no me quedó muy claro. La polifarmacia es el uso de muchos medicamentos a la vez, ¿cierto? Y se define como el uso de 5 medicamentos o más. Eh, Poli son muchos, ¿cierto? Y farmacias como de los medicamentos. Entonces es utilizar más de 5 medicamentos, Ah, ok. porque digamos que existe este término y existe esta palabra, ¿ya? Porque un paciente que tiene varios medicamentos es susceptible de otros problemas, ¿cierto? Interacciones entre los medicamentos, que se presenten efectos de rebote, que haya más dificultades para la comprensión en cuanto a la toma, que haya menos adherencia al tratamiento, porque claramente es mucho más difícil tomarse 6 medicamentos a tomarse uno. Entonces, este grupo de pacientes que tienen 6 medicamentos o más son puntos como, son como enfoques, son digamos, población a la que va dirigida la atención farmacéutica de un químico farmacéutico, por ejemplo, revisar la medicación, ver cómo se puede optimizar, si está tomando 6 medicamentos, tal vez algunos de ellos estén, digamos, potenciando el efecto entre ellos y puede hacer que se pueda quitar uno. Entonces son pacientes donde nosotros como farmacéuticos podemos actuar más y a los que hay que darles más información. Entonces es por eso, pero polifarmacia se define como el uso de más de 5 medicamentos. Ay, muchas gracias. Listo, Mónica. Giovanna, Profesora, es por ejemplo cuando una persona tiene artrosis y se toma su medicamento para la artrosis, pero aparte de eso tiene hipotiroidismo y se toma la levotiroxina, pero también tiene depresión crónica y se toma los ansiolíticos, entonces ya ahí hace una suma de varios medicamentos. Y claro, de exactamente, galería es una bolsa gigante llena de todo. exacto. Esos abuelitos que tienen esa bolsa llena de medicamentos es polifarmacia. Gracias. Y gracias por los tips. Está buena la información. Sí, chicos, cuídense mucho con las situaciones de la farmacia porque yo sé que por vender a veces los presionan mucho. Y
y a veces uno se encuentra con malas prácticas de auxiliares, de dueños de farmacia, de químicos farmacéuticos. Entonces, ante todo, como mantengan su ética, siempre busquen la seguridad del cliente, de no generar nada que pueda afectar a esas personas y de acomodarse, no acomodarse, de cumplir lo que es la legislación. Sonny Clark, Sonny Clark, Paulina Presente, Aguilera. profesora. Listo. Igual si alguien tiene otra pregunta, en medio de la llamada lista pueden preguntar. Paulina Aguilera, Presente, profesora. Marcela Alfaro, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Rose Daphne, Rose, Nilda, Nilda, Silvia Andrea Araya, Presente, profe. Jennifer Astorga, Presente. María de los Ángeles Astudillo, María de los Ángeles Astudillo, Presente por las dos NIPS. Daniela Blanco, Daniela Jennifer Blanco, Jennifer Patricia Bustos, Jennifer Patricia Bustos, Natalia Cabrera, Natalia Simón Cabrera, Javier Gonzalo Calfin, Javier, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Juanabel Calvimontes, Juanabel Calvimontes, Florencia Castro, Florencia Castro, Isolina Chicahual, Joana Contreras, Joana Contreras, Mónica del Carmen Cuevas, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Cecilia de la Vega, Cecilia, Antonia Descomiers, Presente, buenas noches. buenas noches, Estefanía, Pamela, Pamela Isabel González, Gabriela Fernanda González, Gabriela, Gilexia, Gilexia Jara, Ruth Carolina Luengo, Presente, buenas noches. Alejandra Maldonado, Presente, buenas noches. Migdalia Maluenga, Presente, buenas noches. Fabiola Medina, Fabiola Medina, Lucía Méndez, Presente, profe, buenas noches. buenas noches chicos, Gaspar Osorio, Ahora me toca a mí. Gaspar Osorio, Ana María Valle, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Luimar Pacheco, Luimar, Janet del Pilar Ríos, Presente, profesora. Marcelina, por ahí estaba, Nicolás Esteban Rojas, Presente, profesora. Acá Marcelina. Nicolás, Karina Rolin, Nerimar, Nerimar Salazar, Paola Andrea Salinas, Presente, profesora, buenas noches. Roselín Silva, Presente.
Selena Soto, Selena Joana Soto, Selena, Dafna Torres, Presente, profesora. Sí. Paula Vanessa Vázquez, Profesora, no me nombró a mí, Marisela Valdivia. es que, ya, es que era de la clase pasada. Paula Vanessa Vázquez, Buenas noches. Jovita del Carmen Beas, Jovita Beas, Bernardita Belis, Bernardita, Mónica Vergara, Presente, profesora. Giovanna Vilches. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, chicos. Y Trinidad Zambrano. Trinidad. Listo, chicos, que Presente, descansen. profesora. Buenas noches. Listo, chicos, que descansen, que estén muy bien. Mañana la prueba es a las 9 de la noche. Profesora, me anotó. Lo que pasa es que no podía abrir el micrófono. Trinidad, Sí, profesora. sí, ya estás. Ya, muchas gracias. Listo, chicos, que estén muy bien, que descansen.